Bueno, nos encontramos con el profesor Héctor Fabio González, docente de la Universidad de San Buenaventura, de la Facultad de Teología, y él nos va a dar un aporte acerca de la situación actual de la educación en Colombia. Entonces, profesor, usted, pues con mucho gusto le agradecemos los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Minuto de Dios. Bueno, profesor, ¿cómo ve usted los procesos de financiación que ofrece el Estado colombiano a través de instituciones? No sé. Bueno, ¿cómo vislumbra el panorama educativo de los niveles básicos, primaria, secundaria y superiores respecto a la ejecución de los planes presupuestales en cuanto a innovación y generación del conocimiento? ¿Cómo ve usted eso, profesor? Lo que yo pienso es que la situación colombiana ha invertido, en el ideal, ha invertido las prioridades. Entonces, no es escondido para nadie que el presupuesto se va para la guerra. ¿Sí? El presupuesto se va para armamento, multiplicación de la tropa, correteando a las FARC por todas partes, ese tipo de cosas. Sí, señor. Pero adicionalmente a eso... Buenas tardes. Discúlpeme, ¿hoy sí están atendiendo en la facultad? Sí, pero después de las 2 de la tarde. Ok, pero que no me quede aquí esperando, sí. No sé, la secretaria viene a las 2 de la tarde. Arranque vos. Bueno, nos encontramos con el profesor Héctor Fabio González, docente de la Facultad de Teología de la Universidad de San Buenaventura, y él nos va a hacer un aporte acerca de la situación, del contexto actual de la educación en Colombia respecto a la parte económica y la inversión que el gobierno y el Estado le está generando y le está aportando como parte de los objetivos del mejoramiento en la educación. Profesor, ¿cuál cree usted, cómo vislumbra el panorama educativo de los niveles básicos, primaria, secundaria y superiores respecto a la ejecución de los planes presupuestales en cuanto a innovación y generación del conocimiento? ¿Cómo ve usted esto, profe? Bueno, como decíamos ahora, en Colombia está invertida la lógica. El presupuesto se va en otras cosas. Obviamente el presupuesto se va para la guerra, por ejemplo. Pero también otro asunto es el famosísimo tema de la corrupción, ¿sí? Los rubros se quedan por el camino. Hace unos años, como 10 años, se perdieron 250.000 millones de pesos del erario público, que era para unas clínicas de primer nivel y colegios en el Chocó. La nación giró los presupuestos, giró esos rubros, la plata se perdió. Entonces, ese es un tema. El otro tema, el de la guerra, ahí vamos. El otro tema es la inversión con respecto al PIB. El Producto Interno Bruto en Colombia es un rubro y de ese rubro no superamos el 0.8% del Producto Interno Bruto para educación. Países como Canadá, que no tiene población estudiantil porque están quedando sin gente, invierte más del 7.2% del Producto Interno Bruto para mantener una estructura que ya tienen. O sea, ya tienen la estructura y siguen invirtiendo y no tienen gente. Entonces nosotros tenemos invertida la torta. Pero presupuestalmente hablando, esos rubros tienen que corresponderse con unas prioridades sociales, con unas prioridades de infraestructura en nuestro país, en toda América Latina. ¿Qué pasa en Colombia? Que nosotros llevamos 50 años gastando plata en estudios para el metro en Bogotá, por ejemplo. Uno puede calcular cuánta plata se ha perdido ahí. Llevamos más de los últimos 20 años haciendo estudios para ver si es posible recuperar el río Bogotá. Países como Francia, como Holanda, como Japón han ofrecido casi que gratuitamente la recuperación a cambio por ejemplo, intercambio agrícola, que Japón no tiene, que Francia no tiene. Y los políticos en Colombia se quedan estudiando 10 años a ver si es posible. Pero es que se nos acabó la judicatura de este año, los estudios, el Congreso se va de vacaciones en 6 meses. No hay. Entonces, para la próxima legislatura, y así se pasan 10 años.
Solo hasta esta semana, entonces, una instancia del país ordenó que se implementen los recursos, estrategias para recuperar el río Bogotá. Después de hace cuánto tiempo, o sea, cuánto dinero, cuánto estudio, cuánto tiempo, cuánto talento humano se ha desgastado por el camino para una cosa de estas. Y la educación no es ajena a estas lógicas nuestras que son culturales. Usted va a pedir una cita médica y no se la dan para cuando la necesite. Usted enfermó hoy, pero es que el especialista llega en un mes, en 2 meses. La cirugía, usted va en mayo y le dicen no, está para octubre. Se muere la persona. Esta lógica de hacer nosotros las cosas así implica que nos hemos gastado nuestro presupuesto, nuestros impuestos, en estudios, pero no en ejecuciones de obras. Por ejemplo, el alcalde Garzón, cuando fue alcalde, le tocó ejecutar unas obras a la carrera, porque si no Bogotá perdía unos giros que le había hecho la Unión Europea. ¿Sí? Entonces construyeron colegios, había que ejecutar esas obras porque prestaron esa plata para eso, pero se ejecutaron sobre la carrera. Por ejemplo, las discusiones nuestras de si la educación es pública o no. La Universidad Nacional en la práctica se está privatizando. Muchas de las instancias de la Universidad Nacional están privatizadas. La gente dice es que hay que mejorar la educación en Colombia, pero no hay inversión en la Universidad Pedagógica Nacional. Y es la pedagógica. Entonces, ¿dónde está la intención pedagógica del gobierno cuando no invierte en la Universidad Pedagógica Nacional? Entonces, la inversión es obliguemos a los maestros a capacitarse. Esa es la solución. Cuando en la práctica las ejecuciones directas no se hacen, cuando los rubros se pierden, llevamos un año peleando el tema Petro, ¿cuánta plata, cuánto presupuesto está ahí embolatado? Ni siquiera hay un colchón financiero a largo plazo que soporte la nómina de maestros. Entonces, ese panorama sigue siendo muy gris en razón de nuestras prioridades. Y eso responde, en mi opinión, a una falta de elaboración de un proyecto colectivo como nación. Es decir, nosotros no tenemos un proyecto ideológico. ¿Sí? Nosotros creemos que ideología es sumarme a un partido X. ¿Sí? Eso no es ideología. Nosotros no hemos construido un ideario, y no solo identitario. Yo creo que ahí es otro tema, otra pelea con lo identitario y lo colombiano. Tal vez lo único identitario es que no tenemos identidad. Tal vez la única unidad de que uno pudiera decir esto es Colombia, la única unidad que uno puede decir ahí es que somos tan plurales y tan distintos, subsistimos como 10 países en uno, ¿no? Y mientras no desarrollemos ideológicamente un proyecto colectivo, va a ser absolutamente imposible establecer la educación eh, como prioridad. Pero es que hay otro asunto allí y es de si la educación se refiere solo a una transmisión de conocimientos. Y yo creo que la educación se tiene que replantear en términos ideológicos en la formación, no en la transmisión de conocimientos, sino en la formación de un carácter que forme políticamente, de cara a que políticamente cada ciudadano aporte a la construcción de un proyecto colectivo. Nosotros no tenemos eso en la escuela, ni la tenemos en la educación superior. La educación superior en Colombia se ha vuelto, por la presión mundial, en una formación para el trabajo. Por eso cada vez vamos a arrinconar más las áreas humanistas. El pensamiento como tal, ¿no? O sea, áreas Y arrinconamos la reflexión. La reflexión, sí, exacto. Entonces, ¿qué sería? Obviamente estamos en un medio privado, pero ¿qué sería de nosotros sin una manifestación de estudiantes de la Nacional? Porque nadie más se pronuncia, desgraciadamente. Ustedes ven que los intelectuales de este país, entre ellos los filósofos, no hay un pronunciamiento. Es decir, nosotros no tenemos una reflexión sobre este proyecto colectivo que es urgente. No, nosotros hacemos foros, simposios, congresos de filosofía, congresos internacionales de filosofía, traemos gente muy importante, de Wuppertal, de Colonia, de Freiburg, de España, para pensar si la expresión, la aperturidad, si el Dasein heideggeriano, si la noción de eidos en Husserl, si la concepción wittgensteiniana del mundo,
Es decir, nuestra filosofía es una filosofía comentarista. Nosotros comentamos a los grandes porque nosotros no producimos. Estamos al nivel del comentario, pero no hemos pensado en nuestra condición y en nuestra circunstancia histórica. Y los que se atreven, es que eso no es filosofía, eso es filosofía para hippies. Dejen, nosotros mismos discriminamos estas opciones. Creo que los intelectuales, algunos han hecho artículos sobre eso. ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde está la filosofía aportando a abrir caminos de reflexión, por ejemplo? No existe. No hay un trabajo colectivo interdisciplinario. Usted va a los foros y encuentra pura erudición. El concepto tal en tal autor, la problemática del pragmatismo, la problemática de la fenomenología y la discusión de la hermenéutica y si Gadamer no sé qué. Sí, no salimos de ahí, no vamos a salir de ahí. Entonces, de alguna manera, creo que hemos refundido las prioridades de algo llamado como proyecto colectivo, si quieren, como telos, identitario, ese tipo de cosas. Entonces, mientras sigamos concibiendo la educación como transmisión, yo no creo, y cambie un plan de estudios. Usted proponga como filósofo, como licenciado de filosofía en un colegio de bachillerato, la filosofía para décimo y undécimo, y proponga que usted no va a enseñar la historia, la filosofía, porque ese es el otro cliché, que usted va a enseñar cosas más de actitud, de cómo despierta usted criterio crítico, valga la redundancia, se aboca a un problema institucional, ¿sí? Y eso mismo pasa en disciplinas como la teología, cuando vamos a un colegio de educación religiosa escolar. Usted enseña el credo y el rosario y pare de contar, pero son contadas las experiencias escolares donde formamos a los niños políticamente desde la enseñanza religiosa escolar. Eso es de lo más raro. Usted dice eso y eso causa escozor, pero eso es un síntoma de las humanidades en Colombia. Tal vez porque nos aqueja el dolor, nos aqueja el miedo. Sí, hemos sido perseguidos durante 50 años y entonces la gente prefiere no meterse en problemas. Entonces la educación no es ajena a eso, la educación prefiere no arriesguemos, quedémonos con el dogma. Entonces, ¿qué es dogma? Entonces, Jesús nació, murió, se crucificó, bla, 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 resucitó. Filosofía, que dijo Platón, que dijo Aristóteles, que dijo Agustín, que dijo Descartes, Kant, Hegel, termina de parar. Pero no hemos enseñado a los muchachos a pensar los problemas. Y en filosofía particularmente enseñamos escuelas, pero no enseñamos a pensar problemas desde una escuela, o cómo desde una escuela pensamos nuestros problemas. Eso no pasa. Eso no está pasando, son muy pocos los que hacen. Reproducimos el eruditismo, y ese creo que es un problema muy serio en este momento. Y estas decisiones de la ministra de estirar las licenciaturas y todo ese rollo tienen que ver con que tenemos paliativos, hacemos soluciones placebas para el sistema, pero no reformamos el sistema. Es como tener un apartamento y cambiamos los muebles, pues se ve muy bonito, pero es que el problema no es los muebles, el problema es que nos tenemos que ir del apartamento para una casa más grande porque es que no cabemos. Entonces, no es cambiar los muebles, es cambiar la estructura de esto. Entonces, mientras nosotros no concibamos ese tipo de cosas, No, a ver. no es posible. Pero digamos que una de las opciones es comenzar por estas reflexiones. ¿Sí? Comencemos desde las reflexiones muy particulares de cada clase, de cada preparación, de cada espacio, de cada nivel. A ver si logramos ir aunando esfuerzos, aunando reflexiones. No tenemos que pensar lo mismo. Tenemos que reproducir y producir reflexiones múltiples desde distintos ángulos. A ver si en algún momento en Colombia es posible hacer un consenso. Tú firmas la paz en La Habana y es un paso. Yo soy un poco pesimista con el asunto. Sí, es un paso, pero lo que se puede esperar al corto plazo es que la guerra escale más. Y nuestros estudiantes no están preparados, desde el criterio no. Nuestros estudiantes están preparados para reproducir. Sabemos mucho. Se nos dan el cúmulo de conocimientos, pero no pensamos, Sí, no sé. los jóvenes hoy no tienen una visión
Entonces, y el problema, Colombia es la punta del iceberg. Sí, eso pasa en todo el mundo. En Europa querían cancelar las humanidades. Por eso nace la Universidad Popular en Francia. Catedráticos dictando clase gratis de humanidades. Una experiencia parecida se hizo en Cali, profesores de la Universidad del Valle dictando clase de antropología en el atrio del Pascual Guerrero, ahí en la calle, en la nochecita, 6 de la tarde. Esa experiencia ya se hizo. Pero un maestro de estos también necesita comer. Entonces, mientras no haya una inversión real, por ejemplo, ¿cuántos estudios se llevó el metro de Bogotá, la recuperación del río Bogotá? ¿Cuánta plata se ha perdido? Pudiendo invertir en infraestructura. No digo que sea fácil, pero si con educación es caro hacer un proyecto de nación, pues prueben a hacerlo sin educación, a ver si les da resultado. No va a dar resultado. Y seguimos promoviendo aquello de que el ciudadano del mañana es un obrero. Vaya, mira, la carrera 30 con 17, allá hay un cartel. El ciudadano del mañana es un obrero, mano de obra altamente calificada y barata, muy barata. Con un país que paga servicios públicos carísimos. ¿Por qué? De un país donde hemos privatizado los servicios públicos. ¿Por qué? Entonces creo que hemos invertido las prioridades, somos un país ilógico, si se puede decir esa expresión. Profesor, en el mismo orden de ideas, a ver, en esa parte como en la parte pública y privada, pero mirando el contexto individual y colectivo, ¿se ha visto afectado por la mala ejecución de políticas económicas y estrategias pedagógicas tomadas de otros modelos educativos? ¿Cree usted que nuestro país puede algún día aplicar un paradigma educativo propio que beneficie el contexto personal y colectivo que se dijo al principio? ¿Cree usted Yo creo que es que es posible? posible si consolidamos un proyecto colectivo. O sea, estamos a una distancia grande de lograr eso. Entre otras porque estamos ensanduchados entre el mercado y educar para el mercado. ¿Sí? Por un lado el mercado y las exigencias que trae ese mercado. Y por otro lado, como no tenemos proyecto colectivo, prácticamente sálvese el que pueda. ¿Sí? No tenemos una formación previa, no hemos sido formados en los mismos, digamos, referentes pedagógicos, sociales, disciplinares, sino que sí, no hay más. Yo pienso que es posible consolidar. Nosotros en Colombia hemos tenido movimiento pedagógico serio, investigadores serios, pero eso se ha quedado diluido, entre otras, por el conflicto social nuestro. Ustedes saben que el conflicto social, que no es solo el conflicto armado, se ha traducido en las maneras como en Colombia hacemos las cosas. ¿Sí? Yo no tengo trabajo si no tengo una palanca, una recomendación, ese tipo de cosas. Y esas palancas están mediadas por todo un sistema de corrupción que viene de gobierno, Congreso, Senado, cabildos. Es una cadena eso. Es toda una cadena, es todo un ciclo vicioso. Entonces, ¿cómo romper ese ciclo vicioso? Entonces, la situación colombiana es tan compleja que decir, mire, yo tengo aquí en la manga esta solución. No es así, en Colombia no funciona eso. Yo puedo creer que es posible desarrollar un proyecto colectivo. Yo puedo soñar con que es posible una educación que incida en una estructura social. Pero eso no es a corto plazo, porque la solución no es simple. Tenemos tantos problemas de formación. Sí, que listo, se acaba el conflicto armado. Vaya, coja Transmilenio a las 6 de la mañana en un portal en Bogotá. Somos agresivos, Bogotá es una ciudad muy agresiva. ¿Cómo hacemos para que la educación en Bogotá vaya transformando una cultura ciudadana? ¿Sí? Que esa cultura ciudadana esté acompañada de una formación política de cada individuo. Nos vamos a demorar 2, 3 generaciones. Pensando, soñando con que hoy se acaba el conflicto armado, por ejemplo. Nuestra situación es muy complicada. Ahora,
¿Cómo hacemos un proyecto colectivo autónomo cuando socioculturalmente nuestros referentes son extranjeros? ¿Sí? Sí, nosotros nos vemos a nosotros mismos como parias. Entonces, y además dependemos mucho de lo de fuera, comercial, cultural, todo eso. Pues ahí hay mucha cosa que es muy complicada, muy complicada. Tenemos que empezar por la educación, pero tenemos que decidirnos. Y ahí está el problema. Las problemáticas están ahí. Salarios de maestros, preparación de los maestros, formación ciudadana, formación política, implicación de los distintos sectores. La educación nuestra, por ejemplo, invisibiliza a las culturas ancestrales, los habitantes originarios del continente. Y por ejemplo en Colombia hablamos más de 87 idiomas, pero para nosotros el proyecto de la educación del Ministerio de Educación Nacional es el bilingüismo, entendiendo por bilingüismo que nuestra segunda lengua sea el inglés. Yo creo que como latinoamericanos nuestro segundo idioma es el portugués, pues si pensamos en idiomas mayoritarios, pero ¿dónde queda el aymara, el quechua? Los idiomas nuestros en Colombia es que son 87 lenguas. Son 87 idiomas, no son dialectos, son idiomas. Nuestra educación es segregacional. Y fuera de eso, hoy en día estas culturas ancestrales ni siquiera son olvidadas, es que son invisibilizadas. No existen los afrodescendientes, no existen las etnias ancestrales. Nadie ve eso en la escuela, nadie. Entonces, tenemos que hablar de una educación pluricultural. Nosotros tenemos que desarrollar una pedagogía que le pierda una supuesta inocencia cultural, como si Colombia fuera una. Sí, los colombianos, entonces el identitario es Falcao y la selección de fútbol. Eso no es así. Si Colombia tiene algo de donde anclar su identidad es precisamente en la pluralidad. Y en una pluralidad étnica, racial, plurirreligiosa, ¿sí? Pluriascendente y descendente. Que nuestro mestizaje es de lo más lindo. Somos afrodescendientes. Yo no conozco el primer mestizo, muy pocos. Yo no conozco el primero, pero creo que son muy pocos en Colombia los que nos podemos declarar afrodescendientes. Tenemos estupideces como neonazis. Imagínate un neonazi mestizo, un casi buitoto de 1,60 m diciendo que es ario. O sea, que quiere decir que no hay unos referentes reales de formación. Eso es muy, muy complicado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no tenemos, por ejemplo, tenemos un problema de criterios de justicia? Un juez dice que Petro se queda, un juez dice que Petro se va. Un juez dice que Garavito merece la pena de muerte y otro juez lo libera. Entonces Garavito se volvió pastor, entonces viva el reino de Dios. No, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en criterios, pero no tenemos acuerdos ni en lo mínimo. En un país que la vida se nos ha disuelto entre las manos. Entonces el reto formativo a largo plazo en términos de lo pedagógico es amplísimo. Y la otra cosa es pretender que la educación va a solucionar todos los problemas. Es muy grave. O sea, achacarle la agresividad de los colombianos a los profesores o al sistema educativo. No. Es esta situación conflictiva la que se ha volcado sobre el sistema educativo. El sistema educativo, en últimas, es una traducción de nuestro conflicto de 200 años. Ahí va la cosa. Profesor, ¿qué reforma propondría usted al magisterio, dado los casos donde el manejo burocrático lleva a un segundo plano el principal objetivo de la transmisión y generación de nuevo conocimiento? Volvemos al tema, pero digamos para avanzar un poco en el tema, pensando un poco en la educación superior, nosotros no tenemos unos criterios de investigación, nos queremos poner a la altura de los países europeos, donde se invierte, Noruega, Finlandia, entonces nuestro rasero es muy, muy sobado de alcanzar. No, pues que como así que en Alemania sí se hace y aquí no.
Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de una Berlín fundada hace 2015 años, 2020, ya no me acuerdo. Sí. Bogotá, 100 años. Entonces, ¿hace cuánto Bogotá vive como ciudad? Disque cosmopolita, eso no es cierto. Bogotá tiene 50 años de ser un pueblo grande. Bogotá no tiene infraestructura, punto. Entonces, y eso mismo pasa en la investigación. Nosotros formamos para el comentario. Entonces, yo comento la obra de Freire, yo comento la obra de Piaget, yo comento la obra de Vygotsky, pero no producimos investigación. Y los pocos que la han hecho han sido arrinconados, por ejemplo el caso del profe José Muñoz, que en la pedagógica en últimas lo sacaron, haciendo una investigación sobre pedagogía crítica. Sí, tal vez de los poquitos continuadores de la obra de Pals Borda. El profe vive en las afueras de Bogotá, allá arrinconadito entre sus libros. Es que eso pasa en Colombia. Entonces, nosotros sabemos que, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería una propuesta? Para mí, que la educación sea pública, toda, incluyendo la educación superior. Eso permitiría, en un estado ideal, concentrar los recursos, pero tendríamos que tener unas lógicas de administración muy finas y muy juiciosas. Otra vez el problema de la corrupción. Pero la universidad pública en Colombia ya no es pública, porque el sector público del bachillerato no ha sido formado con las competencias necesarias para aplicar a un examen de universidad pública. O sea que siempre los pobres seguirán siendo más pobres porque son los que menos acceso tienen por dinero y por formación a la universidad pública. Se vuelve un círculo vicioso. ¿Quiénes entran a la universidad nacional? En el 80%. Estratos 3, 4, 5. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Reforzar la educación pública. ¿Sí? Los maestros nos escandalizamos, nos molestamos porque nos hablan de evaluación. Sí, hay que evaluar. Lo que no se evalúa no se mejora. Pero eso también implica es al revés. El sistema ha llevado a que los maestros sean muchas veces vergonzantes de su propia carrera. Entonces necesitamos unos profesores exigentes pero altamente preparados. Hay con qué, hay el interés. Entonces, por un lado está toda la formación que nos vamos a llevar décadas, formando una nueva generación como con otras perspectivas, con otras miradas, pero por otra parte que el gobierno realmente invierta allí. Ahora, no podemos abandonar, por ejemplo, cuando se dio un decreto que era el 0230, que era el sistema de evaluación para bachillerato y primaria, las áreas fundamentales eran lengua castellana y matemática. Mi pregunta, y sigue siendo en la cultura normal, matemáticas es el coco, ¿cierto? Entonces un país donde la desconfiguración ética y social es tan fuerte, yo creo que ciencias sociales debería ser una materia prerequisito. Bueno, eso ya se superó lo del 0230, pero eso está en el ambiente cultural. Ahora, maestros de sociales, no nos enseñan a leer la realidad, sino seguimos pensando en las capitales del mundo, cuántos ríos tiene América, en qué fecha llegó Cristóbal Colón. Saber esas fechas no va a reconstruir el pensamiento crítico. Eso no forma históricamente a nadie. Además nuestra historia está llena de mentiras. Una batalla de Boyacá que nunca fue, Cristóbal Colón no descubrió América, ni él fue el que... Eso no tiene sentido. Pero además es una historia oficial a nivel mundial. Por ejemplo, nosotros celebramos el libertador Simón Bolívar. Vaya, pregúntele a los historiadores duros, a los politólogos de este país, ¿quién era Simón Bolívar? Un proyecto imperialista. Él quería hacer un imperio tipo napoleónico, que Simón Bolívar se sentía Napoleón, y esa es su pelea con Santander. Entre ellos se mandaron matar unos a otros. Santander manda a matar a Bolívar, no lo logra. En una noche septembrina, dice la historia. Bolívar tuvo que esconderse porque Santander ya estaba empeñado con los terratenientes, bueno, etc. Esa historia no nos la cuentan. Nos enseñan a salir el 20 de julio y a marchar el 6 y el 7 de agosto y cesó la horrible noche. Yo no sé cuál noche ha cesado, es que no ha cesado. Pero nos repetimos idearios que no son ciertos, ¿sí?
Se nos olvida quiénes fueron estos manes. ¿Sí? El ejército español estaba conformado por mestizos, negros, indígenas, campesinos. Tanto que la historia cuenta que tuvieron que traer, el ejército libertador trajo extranjeros. El general Ruz, todos ellos. Entonces, ¿cuál es el ideario? Hay que reestructurar la cosa, pero además crear una vinculación de corte social serio. Porque ese cuentico que apunta de competencias laborales no es, hoy hablamos de competencias como el saber hacer en contexto, eso ha sido una discusión a largo plazo, pues llevamos 20 años discutiendo eso. Yo creo que es posible pensar en una educación que no sea saber hacer en contexto, sino saber pensar en contexto. Y por ejemplo, particularmente en filosofía, Heidegger enseñó que el pensamiento no actúa porque de él se derive una herramienta. Pensar actúa en cuanto piensa. Y lo principal que tenemos que aprender en Colombia es a pensar, no a disparar. Creo que ahí todo esto suena un poquito ideal y todo, pero yo creo que honestamente estoy convencido que es por ahí, que la solución fáctica no va por ningún lado. Ahora, quitemos la inversión, quitemos la plata. Eso no quita nuestras ganas de significar la realidad. Una cosa es que no tenga plata y otra cosa es que yo no tenga sabiduría. Nosotros tenemos que recuperar el saber y el saber ancestral de estas tierras. Pero no tenemos eso. No tenemos eso. Y nos llenamos. Vaya, mire ¿qué es la televisión nuestra? Para empezar, que la televisión como sistema es, recordando a Horkheimer, un producto de la razón instrumental, un idiotizador. ¿Usted qué ve en un canal colombiano? Novelas. ¿Qué ve en un canal gringo? Comedias. No, pero es que yo veo Discovery. ¿Qué vas a ver en Discovery? ¿El Evangelio de Judas? ¿Eso como para qué? O un especial sobre sirenas. ¿Eso como para qué? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿El mundial? ¿Hacer el álbum? ¿Cuántos de nosotros, estudiantes de filosofía, háganse la pregunta a los estudiantes, están llenando el álbum, se la pasan viendo Yo me llamo? Entonces, quitemos el presupuesto, quitemos el sistema educativo. Más allá de eso, nosotros como individuos tenemos que decidirnos políticamente, por eso insisto tanto en el proyecto colectivo. Entonces, ahí hay una discusión muy larga por hacer de por qué hacer eso. Sí. Hoy se puede hablar de bien común desde lo público. ¿Cómo fomenta esto la educación en Colombia? No se fomenta ningún bien público. La educación no es un bien público. La educación es un bien elitizado. Estudian los que estudian en un colegio de calidad o en una universidad de calidad, los que tienen los recursos para eso. La educación no es pública, no es un bien público. Y hay una diferencia, hablando ya de los sectores, una distancia entre el sector privado y el sector público abismal. Entonces, si nosotros socialmente quisiéramos cerrar la brecha entre ricos y pobres, le tenemos que apostar a un sistema educativo público para que realmente los niños de este país todos estén formados al mismo nivel y con las mismas oportunidades, con las mismas expectativas de... Pero un niño que nace en Ciudad Bolívar no va a acceder a la Universidad de los Andes. Pero cuando termine su bachillerato tampoco va a estar entrenado para presentar una prueba y aplicar a la Universidad Nacional de Colombia, porque no tiene ese nivel. Porque los maestros del distrito para nucleos son desobligantes. Y el sistema absorbe a ese maestro talentoso que tiene ganas, que lo va absorbiendo, lo va pagando. No es cierto, no es un bien público. Para nosotros la educación dejó de ser un derecho, se volvió un privilegio. Es un privilegio. Es así. No es cierto. Los niños los mandamos a los colegios para que los tengan ocupados.
pero sabemos que no hay formación. Los niños del sector público, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los mismos que van a engrosar si acaso el nivel técnico, ¿sí? ¿Y quiénes son los mismos profesionales que van a ser los ejecutivos o empresarios? Los mismos hijos de los... ¿sí? Entonces, mientras no rompamos esa lógica, va a ser imposible. La educación no es un bien público en Colombia, no lo es. Es un espacio segregacional, es un espacio que invisibiliza las realidades del país. Fragmentado. Absolutamente fragmentado. Es una educación para un país imaginado, tal vez soñado, basado en una historia que nunca fue, en una historia contada por los vencedores. Esto suena un poquito medio marxiano, pero es así. No es cierto que la educación sea un bien público. Tanto es que en este periodo largo del expresidente Uribe se cambió eso. Entonces ya no es la educación, sino no, solo hasta noveno es obligatorio. No, pero es que de sexto a noveno hay que pagar. No, o sea, hemos ido privatizando. Entonces privatizamos los servicios públicos, privatizamos la educación, es un derecho. Año tras año quedan 300.000 niños fuera del sistema. Cifras gruesas. En Colombia los niños, el 57% abandona la escuela antes de tercero de primaria. O sea, mucho más de la mitad. El 43% restante, la mitad de ese 43, abandona la escuela antes de noveno o en noveno, por distintos factores. Porque la droga, porque el embarazo, porque tienen que trabajar, porque sí. Entonces queda, de todo el total quedan como el 20. De ese 20 se gradúa el 11%. Si ese 11% fuera un gran total, solo el 5% entra a la universidad. Y ese 5%, solo el 12% de ese total se gradúa de universidad. Pues no me diga que no es un privilegio estar estudiando. Pero los que podemos estudiar no tenemos la conciencia social de decir que somos un privilegio, pero que además retornamos este beneficio social. No hay conciencia social. No hay conciencia social porque no tenemos un proyecto colectivo social. Entonces, la educación para nosotros es un asunto individual que me va a permitir tener plata y vivir bacán. Profesor, define en una sola palabra la educación en Colombia, para finalizar. Una utopía. Que está lejos, pero se puede. Por eso es utopía, pero sí es una utopía. Ahora, ¿qué es en este momento una tristeza? Autores como Horkheimer nos enseñaron que la apuesta es que el horror no tenga la última palabra. Ojalá no lo tenga. Pero ese deseo no es académico, ese deseo no es científico. Que el horror no tenga la última palabra. Ese debería ser el ideal educativo en Colombia. Pero reproducimos el horror. Mire, procesaron a los paras. Entonces ellos hicieron negocios con la DEA. Ellos no fueron procesados por crímenes de lesa humanidad. Confesaron crímenes terribles, masacres de 2.000 personas. Hubo uno que confesó dónde estaban las fosas comunes y todo eso, pero él no fue procesado por eso, él fue procesado por narcotráfico. Ya están quedando libres. Y quedan libres con permiso de trabajo en Estados Unidos. Y ahora son víctimas porque ellos no pueden volver al país porque los persiguen y los matan, pobrecitos. Para uno poder tener futuro en este país hay que ser un paramilitar entonces. O un congresista corrupto, o un guerrillero desmovilizado, porque la gente de bien de este país que trabajamos, que madrugamos como madrugamos, que nos tiramos 5 horas de nuestra vida en transporte público diario, a nosotros sí nos clavan los impuestos y a nosotros sí. O sea, las lógicas en Colombia están en la inversa. Nosotros no queremos reparar a las víctimas. Nadie habla de las víctimas. Si Mancuso habla, Mancuso sale en la página portal del Tiempo, El Espectador, La República, El País.
Porque dijo Mancuso. Los guerrilleros de La Habana salen en primera plana. Dígame cuántas noticias ha escuchado del Chocó en la última semana. No salen. Putumayo, no salen. Los negritudes y los indígenas del Cauca, no salen. Entonces hemos invisibilizado a las víctimas. Y entonces decimos, no, es que ya no hay paras en Colombia. ¿Cómo así? Ese es el truco. Volver invisible. O sea, ni siquiera somos un estorbo para el mundo. Somos invisibles. Hoy salió, lean hoy, noticia de hoy, sobre lo que vale el Amazonas. Hoy salió en el periódico El Tiempo. Entonces busquen la noticia. Esas son las tristezas de este país. Entonces, educación, utopía. Es un reto, es un reto. Entonces, pues feliz día al maestro en todo caso. Eso. Profesor, muchas gracias. No, a ustedes, qué pena contaminarlos tanto. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, pues. Ay, Dios mío.